Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y bueno, los viernes nos toca. A mí me encanta que me toque el viernes y que me toque con ustedes fiscal a fondo. Bueno, pues ahora vamos a analizar dentro de los ingresos de las personas morales, sí, el artículo 18. Recordemos que el artículo 17, 16, el 16 nos habla de que debemos de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito y de cualquier otro tipo. El 17 me habla los momentos. Bueno, ahora vamos a ver en el 18 cuál es la base, qué es lo que quiere, qué es lo que va a servir para multiplicarlo por el 30% y sea el ISR que se tiene que pagar. Entonces, y muy importante, es que ustedes nos hagan favor de ir tomando en cuenta y si tienen alguna pregunta, pues háganoslo saber, por favor, con mucho gusto. Ok, bien. Empecemos entonces. Voy a proyectar obviamente la ley con el objeto de ir analizando paso a paso. Bien. Aquí está. Bueno, fíjense ustedes. Tenemos aquí, habla de ingresos acumulables. La ley ha sido de repente muy poco precisa cuando habla de los ingresos acumulables, porque de repente se refiere a todos los ingresos. Pero aquí hablamos del artículo 18, ¿cuál es el ingreso acumulable? El que realmente va a servir de base. Se consideran ingresos acumulables, además de los ganados en otros artículos, los siguientes. Primero hablaremos de los ingresos presuntos, esos que la autoridad presume o dice que son ingresos no informados o no declarados. Recordemos que ya vimos el artículo 90 y vimos el 90 del impuesto sobre la renta y del 55 al 62 del Código Fiscal de la Federación, donde está la parte presuntiva. Recordemos que en el mundo de las personas físicas, de todos los capítulos, con excepción del capítulo 2, pues tienen que ser fundamentado y motivado con el artículo 90 y ahí están los plazos para poder nosotros, obviamente, pues hacer lo que nuestro derecho corresponde para evitar ese impuesto. Claro, dentro del marco legal. El artículo 55 en adelante del código habla de las contribuyentes principalmente que realizan actividades a los cuales se les determina una utilidad fiscal. La utilidad fiscal en el mundo de las personas físicas está en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ya que habla de ingresos y deducciones y al final del ejercicio se toma la diferencia. Bueno, entonces los ingresos determinados, aquí hay una coma, inclusive presuntivamente por la autoridad fiscal, coma, en los casos que proceda conforme a las leyes fiscales. ¿Por qué hago la referencia de la coma? Ingresos determinados. Recuerden que también cuando nos hacen estamos obligados a dictaminarnos, bueno, también nos van determinando ingresos determinados. Entonces hay que ir pagando, por supuesto. Y dice inclusive, o sea, también los presuntivos por la autoridad y en los casos que proceda, que obviamente que es cuando es la base y es objeto y está con todos los elementos de la relación tributaria. Eso no es un tema tan fácil como debe verlo ahorita, pero ya lo hemos visto en otros espacios. Pago en especie. Fíjense. Y lo voy a ir separando, ¿de acuerdo? La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Primero, cuando hablamos de transmisión de bienes,
sí, propiedad de bienes lo tenemos en cuenta en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que cualquier transmisión de propiedad es una enajenación. Compraventa, permuta, donación, herencia, dación en pago, adjudicación, fideicomiso irrevocable, arrendamiento financiero, y me puedo seguir con todos y cada uno de los elementos que van a poder a estar presentes. ¿Por qué hago la aclaración? Pues por una cosa muy sencilla. La parte sencilla es que este acuerdo de voluntades que tenemos, que es el que te compre, te venda, te done, seas heredero, o te pague por adjudicación o cualquier otra cosa similar, pues va en un contrato. Ese contrato va a ir reflejado en la elaboración del comprobante fiscal digital por Internet, ¿de acuerdo? Que es, vamos a hablar que es el ombligo de la parte impositiva de la autoridad. Esta parte del comprobante, que a su vez se va a contabilizar, y de acuerdo al comprobante y a la contabilización tiene sus efectos fiscales diferentes. Aunque todo es transmisión de propiedad, no es lo mismo la donación que la sucesión testamentaria. Primero la donación se hace en vida, tanto de la persona moral como la persona física, y la sucesión también se hace después de la vida. Igual se hace una donación a una persona moral o a una persona física, o de una persona moral a otra persona moral. Eso no varía porque el artículo 14 del código es muy genérico. Aplica para todo, es supletorio a las leyes fiscales. Entonces, ¿qué tan importante es que quien elabore el comprobante conozca de qué tipo de transacción se habla? Ahorita ya nos preocupamos que sea de una sola exhibición o pago diferido, y que si me das, que si es un anticipo o es un pago a cuenta. O sea, ya más o menos está, vamos a decir que está más o menos brincada esa obligación, más o menos. Pero la otra también es muy importante. Entonces hay que cuidar perfectamente cuál es el comprobante, cómo se contabiliza para medir sus efectos fiscales. Bien. El pago en especie, y habla de bienes, que son la división más grande, es bienes muebles y bienes inmuebles. Para eso tendríamos que analizar, o tendrían que ustedes analizar el artículo 750 y 751 del Código Civil Federal o para el Distrito Federal, que es más o menos similar. Entonces, para que se den cuenta de qué estamos hablando en forma la más general, ¿de acuerdo? Tenemos también el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación con relación a cuando me pagan en bienes o en especie, no en dinero, pues necesariamente tiene que ser a partir de una serie de elementos que nos lleven a ver si eso que estoy pagando va de acuerdo a los precios del mercado y de acuerdo a las características y estado de los bienes que estoy adquiriendo. Ya sea una adquiera yo algo que yo que para mí sea una compra, o que para mí sea un gasto, o que para mí sea una inversión, que también tenemos que saber en dónde lo vamos a determinar. Es importante. ¿De acuerdo? Entonces, hecha ya el avalúo que nos marca el artículo 17, pues ya tenemos además por persona autorizada, como lo marca el artículo 7 del código,
Entonces, es importante que ya lo tengamos. Como ven ustedes, hasta este primer punto y seguido, pues estamos hablando de muchas cosas que son tan importantes de conocer. En este caso, para determinar la ganancia, se considerará como ingreso el valor que, conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales, tenga el bien de que se trata en la fecha en que se transfiera su propiedad en pago en especie. Y digo en la fecha que se transfiera porque el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos marca que es obviamente de esa fecha en el cual se hace la operación, pudiendo disminuir de dicha, pudiendo disminuir donde estoy, de dicho ingreso, las deducciones que para el caso de enajenación permita esta ley. Importante, fíjense. Pudiendo disminuir el ingreso, pudiendo disminuir a dicho ingreso las deducciones para el caso de la enajenación que permite la ley. Y hago otro paréntesis. A ver, yo te debo a ti 100,000 pesos, ¿ya? Te digo, no tengo dinero, o tú me dices, mira, me llevo esa máquina o me llevo ese coche, o me llevo una serie de bienes que tengo ahí. Perfecto. Bueno, sacamos el avalúo y se los lleva y ya le pagué. ¿Qué comprobante le voy a hacer? ¿Cómo le voy a pagar? Pues le pagué en especie. ¿De acuerdo? Y entonces ya estamos hablando de no entrada a bancos o a caja, sino entrada a otra parte de la contabilidad. Pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para caso de enajenación permita la ley. Entonces, si me dices si te voy a vender mi coche o la maquinaria, pues lo voy a hacer como si lo estuviera vendiendo a un tercero, recuperar el dinero y te pagara. ¿Qué quiere decir? Que entonces monto original de la inversión actualizado que comparo contra el precio de venta y me va a dar como consecuencia la ganancia o la pérdida. Qué importante es cada una de estas palabras que están ahí, porque ahí mismo me está diciendo, si le pagas con tu coche de la empresa o con un maquinario de la empresa, pues es como si se la estuvieras vendiendo a un tercero, recibieras el dinero y se lo transfirieras. Exactamente igual. Cuando la contraparte se tome por cobrado o por pagado de lo que le deben, pues lo tiene que obviamente contabilizar igual. En la inteligencia de que si yo le vendo mi coche, tendríamos que ver si lo que yo le estoy pagando son los 100,000 pesos o son 116,000 pesos con el IVA. Ay, qué delicado está esto, porque si le doy el carro que vale 100,000 pesos más IVA, 116,000, y se lo doy en 100 lleno, ¿qué quiere decir? Que no le estoy pagando los 100,000, que de alguna forma me está condonando, quitando o la remisión de la deuda de una cantidad que va a ser ingreso para mí. Entonces la contraparte tiene que estar perfectamente aclarada que los 100,000 es mi pago, pero que el IVA, pues se lo tengo que trasladar porque el bien causa IVA. Ya ven ustedes que no es tan fácil esto, pero aquí me lo está diciendo. Siempre que se cumplan los requisitos, que para ello establece en la misma y las demás disposiciones fiscales. Bien. Ojo, tratándose de mercancías,
así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se disminuirá conforme a lo dispuesto en la sección tercera del capítulo 2 del título 2. Ok. Entonces, igual, si es en mercancía, si lleva IVA, es aparte del IVA, por supuesto. Estamos hablando nada más de la pura transmisión, independientemente de los otros impuestos. También si serían otro tipo de mercancía, a lo mejor hasta el IEPS podría ser, ¿no? Entonces, es importante saber que son bienes muebles, bienes inmuebles, que lo que estoy pagando es como si se lo pagara un tercero. O sea, aquí a la mercancía de materias primas, productos determinados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo se determinará. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Te lo voy a vender la mercancía con descuento, sin descuento. Sin descuento. Ah, bueno. Con descuento. Bueno. Entonces, en el comprobante fiscal digital por internet, el CFDI, tenemos que poner ahí el descuento si es que se lo hago. Y sobre eso a lo mejor le hago un 16% de descuento. Y entonces ahí sí podría decirse que es la cantidad que da más el IVA y serían los 100,000 pesos, que es el caso en que estoy poniendo ahorita de ejemplo. Entonces, espero que no haya ninguna duda con relación a esto y si hay alguna, por favor, háganmelo saber si son tan amables. No es fácil, ¿eh? A lo mejor se encontraron con varias sorpresas ahorita que analizamos esto. Ingresos por accesión. Otra situación que va más allá, como dice, y que otras leyes lo establezcan. Fíjense. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó el uso goce temporal queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considerará obtenido al término del contrato y en el monto que que se tenga la inversión conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. Lo separemos en dos puntos, en el punto y seguido, porque son dos cosas diferentes, por supuesto. Habla de construcciones e instalaciones que conforme al contrato de otorgamiento de uso goce temporal sean. Pero yo les quiero decir que no nada más por eso, porque vengan en el contrato o no vengan en el contrato, si me dejan la instalación, realmente tengo una diferencia a mi favor. Dejé de pagar o dejé de gastar en ese inmueble. ¿Cuál es ahora con el 2022? ¿Cuál es lo que aumentaron? Fíjense. Yo te rento mi terreno y tú pones arriba una nave industrial. ¿Ya? Pasan los años, viene la pandemia, no me puedes pagar. Y entonces me dices, te regreso el bien. Venga en el contrato o no venga en el contrato, que todo lo que está ahí queda a mi favor, de todas maneras queda a mi favor. Se tiene que practicar un avalúo, porque ese un avalúo es una adquisición de bienes, ya sea que el que renta sea una persona física o el que renta sea una persona moral, exactamente igual. Ahora hablemos de los ingresos por accesión. Para eso me tengo que ir al derecho federal común y tengo que remitirme al artículo 886 en adelante del Código Civil, en donde me dice, palabras más, palabras menos, que cuando yo poseo algo, todo lo que se le añade o incorpora de manera natural, artificial o como consecuencia de un contrato, llega a ser mío.
Ahora, ¿cuáles son los tipos de ingresos por accesión que puedo tener? Porque habla de bienes. Pues serían los naturales, los industriales y los civiles. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los naturales? Bueno, los naturales son los que puede poseer. Por ejemplo, si hablamos que yo me dedico a la ganadería, si yo soy dueño de esa ganadería y en esa ganadería los vientres, o si las hembras, así se les llama en ganadería los vientres, esas hembras paren, ¿de quién es esa hembra? Pues es mía. Entonces, ¿de quién es el producto? Es mío. Ese es un natural. ¿De acuerdo? Natural. La propia ley dice que salvo pacto en contrario. ¿Y el pacto en contrario en qué consiste? Si yo tengo un vientre, una perrita de raza, y yo me dedico en forma constante o en forma no constante a que al cruzar a mi perrita yo enajene el producto que son los perritos, pues el producto también va a ser mío, por supuesto, pues son míos la perra, el mío los cachorros, y si yo los vendo estoy en enajenación de bienes, por supuesto, no en actividad empresarial, salvo que me dedique a eso, por supuesto. ¿De acuerdo? Para eso, que es actividad empresarial, tenemos el artículo 3 y el artículo 75 del Código de Comercio, a quién se le reputa comerciante y cuáles son los actos de comercio. Sin el conocimiento del derecho federal común es prácticamente imposible aplicar ninguna ley. Pero bueno. Entonces, en el caso de los perritos, por ejemplo, bueno, pues entonces yo quedo con el propietario del macho, sí, que cargó, montó, o como le quieran llamar, a mi perrita. Yo puedo quedar con él cuántos son para él y cuáles son para mí. El dueño del macho con los perros que se quede tiene un ingreso por accesión, ya que como poseedor del perrito adquirió esto. Puede también lo que le llama cobrar la monta o la maquila. Mira, a mí no me interesa cuántos perros me des, no quiero, pero si quieres la cruza con el macho, te voy a cobrar tanto. Obviamente hay perritos que son muy difíciles de tener parto y con altos riesgos, ¿no? Muy difíciles. ¿Ok? Entonces, si hablamos del bulldog, si hablamos de los perros muy pequeños, pequeñitos, ¿sí? Pues son de alto riesgo. Los chihuahueños, etcétera. Entonces, y hablo de perritos, pero yo podría tener, en este caso, una yegua, sí, y que quiero tener una cría de esa yegua y entonces le pido a otro ranchero o a otro propietario de un caballo con determinadas características, ¿cuánto me cuesta la monta de esa? Ok, espero que con esto quede el ingreso por accesión natural. El industrial, bueno, el industrial tengo una parcela, le esparzo semilla, la cuido y el producto que está ahí viene del trabajo y es mío. ¿De acuerdo? Ese es un ingreso por accesión. Ahora vamos al civil. Este es el civil, que por medio de un contrato los bienes que quedan van a ser míos. Aunque no venga en el contrato, es natural, es normal. La ley dice que todo lo que se le agregue, incorpora de manera natural o artificial, es del propietario. Entonces, ¿cuál es la nueva modificación de este año? Que si yo dejo
deja el bien que estoy depreciando, dejo de utilizarlo, deja de ser útil, lo deprecie y lo ponga a valor de $1 y que avise al servicio de administración que está en valor de $1. ¿Por qué lo quiere hacer? Bueno, porque la mayoría que le construyen, no sé, una nave industrial o le construyen alguna edificación, pues ahí se queda. ¿Para qué se la quiere llevar? Salvo que la pueda desarmar, ¿no? Entonces va a acabarla de depreciar y el ingreso por accesión no lo va a declarar el dueño del bien, el cual fue acrecentado su valor. Recordemos que obviamente para ver cuál es la diferencia entre mantenimiento e inversión, pues bueno, tenemos el 817, 18 y 19 del Código Civil, cuándo es mantenimiento y cuándo aumenta el valor. Y si ya me entregan después del contrato, después de que me digan que se van a ir los bienes, dice que al momento en que ese bien me lo regresan, hablando del contrato, es exacto. Igual, si ya maquiló, ya montó el macho a la hembra, ya tiene un producto o no lo tenga, pues ya pagué y ese es un ingreso que va a tener el dueño del macho. Recuerden que toda modificación causa impuestos. ¿De acuerdo? Bien. Espero que haya quedado claro este ingreso por accesión. Déjenme checar. Déjenme para ver y... Bien. Okay. Vámonos a la fracción cuarta. Los llamados bienes de capital. Bueno, antes de entrar a la fracción cuarta, estamos a la mitad de la tabla de mi tiempo, que es 1 hora. Por favor, vámonos a un corte y de seguro va a ser algo muy importante que les va a dar a conocer IMEFI TV. Bien, vamos al corte. Bueno, pues regresamos para ver esto. Agradezco a todos los que me están hablando, varios alumnos de la universidad. Germán Solé, ¿cómo estás, querido amigo? Gusto saludarte y gracias por estar en siempre fiel en este canal. Bien. Ganancia de capitales. La ganancia de capitales son una serie de bienes que se determina su ganancia o pérdida hasta que se enajenan. O sea, lo que pasan es de una parte de nuestra contabilidad a otra parte de nuestra contabilidad. Dinero en efectivo, bancos, a terrenos. De dinero efectivo en bancos a onzas Troy o cualquier, si fuera casa de bolsa, cualquier otra. Ganancia derivada de la enajenación de activos fijos. Fíjense, activos fijos. Terrenos, títulos, valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito. Y ahí me paro. Vamos a analizar por qué se llaman bienes de capital y que pasan de un estatus de estado de posición financiera a otro. La ganancia derivada de activos fijos, en forma genérica. Yo tengo dinero en el banco, compro un activo fijo, bueno, pues hasta que no lo venda voy a tener esa ganancia. Hasta entonces. Terrenos, por supuesto. Terrenos, cuando nosotros compramos una oficina, pues separamos terreno y construcción. Si compramos un terreno, tendríamos nada más que analizar y poner una puntuación.
¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico a comprar terrenos para urbanizarlos. Entonces estás hablando de una compra, no este. Este es el terreno que no son compras. ¿Sí me explicó? Entonces sí son compras, se van al costo de lo vendido. ¿De acuerdo? Con toda la problemática que es comprar un terreno y ver después la lotificación y cuánto salen los lotes, porque al terreno, si es terreno muy grande y se van a ceder al municipio o al estado áreas, como sería la comunicación, si se tiene que hacer escuelas, jardines, etcétera, 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 pues eso se cede y se pasa ese costo al valor del terreno, ya que es un ingreso por accesión del terreno, porque al momento de hacer las calles, ese terreno tiene un valor adicional. Ese es un ingreso por accesión. ¿De acuerdo? Entonces, salvo que el terreno sea para una constructora, todos los demás son hasta que no se vende. Vendo la oficina, vendo el edificio, vendo la casa, terreno y construcción. Títulos, valor, que se colocan o no colocan entre gran público inversionista, son otra cosa. ¿Sí? Entonces, me pagan con un título valor, o sea, pagaré un cheque hasta que no lo enajeno, hasta que no me dan su valor. Acciones, por supuesto, pues yo tengo dinero, compro acciones de otra persona moral, ¿cuándo voy a tener el ingreso? Hasta que no enajene la acción, por supuesto. Y esa acción lo que me puede dar es un pago de dividendo, no un pago de dividendo. O sea, tiene diferentes formas de ingresos. Partes sociales o certificados de aportación patrimonial, certificados de participación patrimonial, amortizables o no amortizables. El certificado de participación amortizable, estamos hablando, y los no amortizables, estamos hablando de que el producto que me da ese certificado, ¿sí me explico? Puede ser arrendamiento. Certificados de participación inmobiliaria no amortizable, el rendimiento no es dividendo, es realmente un arrendamiento, como lo marca el artículo 114 muy claramente en el caso de arrendamiento de las personas físicas. Emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o la escisión de sociedades. Ahí me quedo. Acuérdense ustedes que la fusión y la escisión, pues pueden ser grabadas o no pueden ser grabadas, ¿de acuerdo? Ya que en el caso de la fusión, que es el matrimonio, adquiero a otra empresa, o me doy con otra empresa, o se crea otra empresa, y no se está hablando, salvo que se cumplan obviamente todas las reglas, al igual que la escisión, que es la parterogénesis que nace de la misma persona moral. Así como la ganancia de la fusión y los provenientes de la reducción de capital o liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero. Recuerden que todo esto que estamos hablando aquí lo tenemos de alguna forma dentro de nuestro estado de posición financiera que nos da un rendimiento, nos da una cantidad, nos da un beneficio. Tenemos el dinero, adquirimos estos bienes para que nos den un beneficio. Al momento que yo enajeno eso, a eso se refiere con la ganancia de capitales. ¿De acuerdo? Bien, espero que sea claro. Si no, háganmelo saber, por favor. Dentro de esta misma ganancia de capitales tenemos la reducción de capital o liquidación. ¿Qué me va a dar como consecuencia la reducción de capital? Pues la enajenación de las acciones. Cuando las enajene,
me va a dar como resultado un dividendo y ese dividendo tendría que ver si está grabado o está exento, dependiendo. Acuérdense ustedes que la persona moral también puede tener la reducción del capital. ¿Sí me explico? ¿Quién va a tener va a tener una ganancia, esa reducción de capital o la liquidación, que al final va a dar como resultado un dividendo, ¿de acuerdo? Porque va a dar a los accionistas. Dice, de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 142. Fracción quinta del artículo 142. Nos vamos al mundo de las personas físicas, señores. Este es un ingreso del capítulo 9. Fusión y escisión de sociedades, ya la platiqué. Bien. Aquí tenemos algo que es bueno platicarlo, que es esta fracción quinta y el cambio que es para este 2022. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Bueno, primero, a ver, estamos hablando de la recuperación de un crédito deducido por incobrable. ¿Cuándo pude haber deducido por incobrable una cantidad que fue ingreso? Un ingreso en crédito, un ingreso que no percibí. El artículo 27, fracción décima quinta, nos habla de los incobrables o de los de difícil recuperación. Este nos da ciertas características para poderlo hacer y ciertos límites para hacerlo. Hasta el año pasado se podía hacer ese crédito incobrable después de un año o de haber metido ante el tribunal el que no me paga fulano de tal, la persona moral fulana de tal, y empiezo un juicio. Bueno, con meter el juicio ya lo podía deducir. ¿Cuál fue el cambio para este año? Perdóname, si rebasas los límites que te estoy diciendo en el artículo 27, fracción 15, pues tienes que meterlo en juicio y haber ganado el juicio o haber perdido el juicio. ¿De acuerdo? Ese es el cambio para este año, porque muchos tenían créditos que no podían cobrar y con el simple hecho de iniciar la demanda de pago, con eso ya eran deducibles. Entonces muchos, como siempre, abusaron, o la autoridad también está abusando. Ya ven que la autoridad ahora le da para ayudar a los contribuyentes, ¿sí? De esa situación. Bien. Fracción sexta. Esta fracción sexta es muy interesante, al igual que las demás, pero esta se refiere básicamente a la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Ok. Aquí estamos hablando de que primero yo tengo una serie de bienes, muebles o inmuebles, y pago un seguro por robo, deterioro, inundación, por lo que ustedes quieran. Pérdida parcial, pérdida total, por lo que quieran. Ese seguro, cuando a mí me paga el seguro, obviamente tiene que ser un ingreso. Hasta ahí, forma genérica. Si es un bien parcialmente deducible, como pues sería un auto, entonces es parcialmente deducible, obviamente, el seguro. Aunque el ingreso va a ser total y va a ser todo grabado. ¿De acuerdo? Pero fíjense, responsabilidad a cargo de terceros. Ejemplo. Voy manejando mi auto,
a exceso de velocidad y choco. El ir en exceso de velocidad con falta de precaución, ¿es responsabilidad del tercero o es responsabilidad mía? Si es responsabilidad mía, no puedo. En primer lugar, acuérdense ustedes que siempre y cuando sea responsabilidad del tercero y lleva un mecanismo. De otra manera, es totalmente el ingreso. Si es por terceros, ahorita vamos a platicar qué es lo que se puede hacer. Y obviamente tratándose de bienes, de pérdidas, de bienes del contribuyente. Bienes del contribuyente. ¿Ok? Bien. Cuando yo tengo vamos a suponer que yo me dedique al transporte de personal con un automóvil con placas de taxi, bueno, pues entonces me chocan a mí, los demando por daños y perjuicios. ¿Qué es el daño? El daño es el que le hicieron a mi automóvil. El perjuicio, que voy a dejar de trabajar 15 días hasta que arreglen el auto. ¿Lo puedo demandar por lo que dejo de ganar? Claro. Daño, esos son daños y perjuicios. ¿Sí? Bien. Aquí me dice que es un ingreso en el momento en que el seguro me paga. Recordemos que hablando de activo fijo, tenemos la posibilidad de no acumular ese ingreso, sino a 12 o a 24 meses, si voy a pagar con eso parte de lo que le debo del bien que se destruyó, o voy a recuperar el bien. ¿De acuerdo? Cuando voy a recuperar el bien, es importante saber si va a ser de menor cantidad a la que me está dando el seguro, igual que la cantidad que me da el seguro, o mayor a la cantidad que me dé el seguro de ese bien por el cual voy a recuperar el perdido. Porque hablando de estas 4 situaciones, que es pagar parte del bien, comprar uno menor, uno igual y uno mayor, fiscalmente tiene diferentes características. Voy a tratar de iniciar, y déjenme apuntarlo. Vamos a poner para que me lo vayan programando para el próximo viernes, platicarles de esta situación. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver el próximo viernes fracción quinta con números, ¿de acuerdo? Para que se den cuenta. O sea, me paga el seguro, yo nomás lo documento como algo que está ahí como un depósito pendiente de pago. Si voy a pagar algo, bueno, pues lo pago y lo otro queda pendiente. Si es que debo algo del bien que se está perdiendo, ¿no? Pero bueno, ya lo trataré. Bien. Fracción séptima. Indemnizaciones. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución de su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. No tienen ustedes ni idea, yo creo, de todo del mundo de esta fracción séptima, porque estamos hablando en este caso de el hombre clave, A ver, vamos a hablar de negocios.
que sería conveniente. ¿Por qué le sigo yendo a los Dodgers, por ejemplo? Bueno, le sigo yendo a los Dodgers porque pues, yo desconocía de los Dodgers, pero en la época que estuvo Valenzuela, él estaba pichando ahí, fue un monstruo para eso. Ah, entonces, aparte de ser muy buen pitcher, ¿era el hombre clave? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué era el hombre clave? Porque el día que salía a pichar Valenzuela, pues más gente veía o llegaba al estadio para ver su trabajo profesional. Y obviamente, yo, dueño del equipo, iba a cobrarle a las personas que por estar ahí o por verlo en la televisión, o la televisión iba a cobrar más porque iba a haber más gente. Publicidad, señores, publicidad. Los estadios, el castigo de los estadios es, o el dinero de los estadios es la publicidad que se está viendo durante el tiempo que dure el partido, de todo lo que anuncian, como la televisión, todo lo que anuncian se cobra. ¿Cuántos millones de dólares costaba los 20 o los 10 segundos ahora que fue el Super Bowl? Impresionante, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, el hombre clave es aquel director, jefe de producción, maestro de producción, que es el que hace que eso produzca con esa calidad y esa situación especial. Si seguimos hablando de deporte, cuando quienes dejaron de ver tanto el fútbol, cuando Messi cambia de equipo, muchos por ver a Messi se fueron al otro equipo, nada más por verlo jugar. Si Messi se lastima y no juega, lo ve menos gente, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el hombre clave. Ese hombre clave, aquí en México, por ejemplo, nos extrañaba que la primera persona que pagó una prima de seguro por sus piernas fue Olga Brinsky. Si es que no se acuerdan, bueno, pues nomás se los estoy diciendo. Uno que recordemos que también aseguró sus piernas fue Cuauhtémoc. Claro, era extraordinario, es extraordinario jugador. A él le pagaban por jugar porque tenía aquí puesto un logotipo de una empresa y se estaba viendo constantemente cada vez que veían su jugada. Bueno, pues es publicidad. Ese es el hombre clave. O el director general, el director de finanzas, dependiendo obviamente de la persona moral de que hablemos. Bueno, ¿qué pasa si ese director de producción o de ventas se enferma? Pues puede ser tan hombre clave que disminuya la producción, la calidad o las ventas. Al asegurar al hombre clave, ¿sí? Automáticamente, todas las ventas que bajaron, el seguro tiene que resarcir, y a eso se refiere con la indemnización de técnicos o dirigentes. Ese es el seguro del hombre clave. ¿Qué se hace con el seguro del hombre clave hoy en día? Bueno, pues el seguro del hombre clave ahorita se usa, y se usa mucho, más de lo que ustedes se imaginan, para asegurar que el director no se enferme o no se muera en 5 años, por ejemplo. Y que en caso de que no se muera en 5 años, la empresa
tenga un ingreso de una parte de la prima pagada. Eso va a ser un ingreso acumulable, ¿de acuerdo? Por supuesto. Bien. Entramos a otro también de gran problemática y ahora, bueno, desde 2014 perfectamente establecido. El pago por cuenta de terceros, las cantidades que perciban para efectuar pagos por cuenta de terceros, salvo que dicho gasto sea respaldado con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta se le efectúe el gasto. Recuerden que ya hay un comprobante de pago por cuenta de terceros y hay una contabilización de pago por cuenta de terceros. ¿Y por qué es la importancia del comprobante y de la contabilización? Porque la autoridad está allá y al estar allá la autoridad, ¿sí me explico? No sabe que el ingreso que me están depositando es porque yo hice un pago por cuenta de un tercero, que aunque tenga la documentación de ese pago, hasta que no me revisan, ¿sí me explico? Entrego la documentación. Pero como ya existe la contabilización y el comprobante, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Llega el picudo de la empresa y le dice al de finanzas, acabo de comprar una computadora con mi tarjeta de crédito, ahí está, para que cuando termines a fin de mes o cuando se venza mi tarjeta, me depositen eso a mi cuenta. La autoridad va a creer que ese depósito o es un préstamo o es un dividendo. ¿De acuerdo? Si hablamos de viáticos, también tendría que ser un pago por cuenta de terceros, pero se llama viáticos o gastos de viaje. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque siempre va a existir quien maneja la caja chica y le depositan en una cuenta para ella. Eso, señores, es un pago por cuenta de terceros. ¿Quieren que se ponga más violento? Hago una tanda. Y hablo de las personas físicas, abro una tanda donde todo el mundo coopera y yo después distribuyo el dinero. Es un pago por cuenta de terceros, para que sepan. Ok, bien. Intereses. Y aquí me detengo porque ya se llegó mi tiempo. Obviamente, seguimos la próxima semana con esto de los ingresos que son tan interesantes. Este 18 me está diciendo exactamente con cuánto es lo que va a ser de ingreso. Realmente el acumulado, la base del impuesto. Bueno, pues yo agradezco a todos los que están aquí. Imelda Vázquez, José González, Germán nuevamente, pues muchas gracias y a todos los que estuvieron conmigo. No se les olvide, vamos a ver el próximo viernes la problemática del pago para resarcir de un bien. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros. Gracias a nuestra directora general de IMEFI, Jessica Rueda Rentería. Gracias al equipo de producción, comandado por Luis Valiente, con sus dos Charlies, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, es como Los Ángeles de Charlie, aquí son Los Ángeles de Luis. Y sin olvidar, obviamente, de nuestra querida amiga Nelly Bastida, la gerenta de Mercadotecnia. Pero lo más importante son cada uno de ustedes que han estado conmigo. Que eso es para mí es lo más importante. Los vemos el próximo viernes, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Asociados, con mail milla@yahoo.com.mx, con mis teléfonos 55 26 53 75 80 y con otro despacho asociado, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal
Se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos el próximo viernes, por supuesto, en su programa Fiscal a Fondo.